¿Qué pasará cuando regrese Jesucristo con la iglesia? Existe una creencia que dice que los cristianos serán arrebatados y algunos han interpretado eso con que va a haber un rapto secreto de la iglesia. Acompáñenme a analizar los dos textos principales que hablan del rapto, aparentemente del rapto de la iglesia. Oscar 2598, contacte Centro Motorino 24. Saca 524, tráfico a las 10 millas rumbo Eco, es un Airbus 320, 331. Así me mantenga 360 nivel, régimen 1500 o mayor hasta nivelar. Correcto, 7 Víctor Eco, desciende 10, 2500, ahora 3026 altímetro. Contacto radar. El primer texto es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, el segundo es Mateo 24, del 40 al 44. Primero tenemos que explicar algunas cosas, como siempre, y habría que decir qué es la doctrina del rapto, y también que usted analice si cree en ella o no. Actualmente el 75% de la iglesia evangélica en el mundo cree en esa doctrina. ¿Qué es esa doctrina? Esa doctrina es una doctrina futurista, porque la escatología, es decir, el estudio de las últimas cosas o de lo que habrá de venir, se divide en diferentes ramas. Pero una de las interpretaciones escatológicas típicas, sobre todo en Estados Unidos, es la interpretación futurista. Y la interpretación futurista tiene que ver con el dispensacionalismo, que es precisamente quien tiene esta doctrina como central en su escatología. ¿Qué es la doctrina del rapto? Haciéndolo en resumen, se divide en dos puntos. El primero es que dice que Jesús llega de manera invisible, o sea, su regreso de manera invisible, nadie lo ve, y rapta a la iglesia. Eso significa que si usted es de los elegidos y va volando en un avión y de repente pues va a desaparecer del avión y se lo va a llevar el Señor, ¿verdad? Y si usted iba manejando un coche, el coche se va a ir a estrellar porque a usted se lo va a llevar, y los que se queden en el carro y no fueron llevados, pues se van a estrellar con él, y así sucesivamente. En otras palabras, unos van a ser raptados, llevados al cielo, y otros se van a quedar para perdición y la gran tribulación. Entonces, la primera etapa del rapto, porque se divide en dos, es que Jesús llega de manera invisible y rapta a la iglesia de esa forma misteriosa. Hay películas hollywoodenses que hablan también y manifiestan eso. Y una vez que eso sucede, inicia la tribulación de 7 años. Una gran tribulación, y todo el mundo va a vivir el sufrimiento, menos la iglesia que fue raptada, porque la iglesia no está para sufrir. El anticristo se va a manifestar en esos 7 años con todo su poder, y entonces es cuando, al pasar prácticamente de ese tiempo, al término de los 7 años, viene la segunda parte, la doctrina del rapto, que dice que Cristo va a regresar con la iglesia que raptó, que se llevó. Así, sorpresivamente inicia, bueno, pues ni tan sorpresiva, porque después de los 7 años, y ahí va a comenzar el milenio, y se va a reconstruir el tercer templo, o sea, el templo de Jerusalén, el que se destruyó 2 veces. Bueno, pues ahora ahí va de nuevo, ¿no? Se va a reconstruir, y después iniciará, y va a empezar a dar el servicio, el templo, y luego ya iniciará la eternidad y la inmortalidad de los santos. Esa es la doctrina del rapto. Punto número 2, la historia de esta doctrina. ¿De dónde salió semejante cosa? Bueno, esto es importante decirlo, que no lo enseñaron ni los reformadores, ni la iglesia primitiva, ni los padres de la iglesia. Nadie enseñó semejante cosa.
Eso es una doctrina, digamos que muy reciente, que surge a principios del siglo XIX. Todo empieza porque, como ustedes saben, al llegar en el siglo XVI la Reforma con Martín Lutero, pues los reformadores y los protestantes incipientes en Europa empiezan a crear nuevas doctrinas y a reformular sus credos, a diferencia de lo que se cree en la Iglesia Católica. Y entre eso se empiezan a reinterpretar los textos de la Biblia, y entre ellos el Apocalipsis, lo cual hace que al reinterpretar el Apocalipsis y los textos escatológicos o apocalípticos, empiece a asignársele a la Iglesia Católica todos los epítetos negativos que puede haber dentro del Apocalipsis. Así el cuerno pequeño pues es el Papa, el 666 también, la ramera es la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia Católica se da cuenta de eso, hace una reunión importante en Europa, porque pues está muy fuerte esa crítica, y entonces deciden hacer una interpretación del Apocalipsis a diferencia de lo que están diciendo los protestantes. Y esa interpretación que hacen es una interpretación futurista totalmente, y todo lo mandan hacia adelante, y obviamente no le asignan lo que los protestantes asignan a las interpretaciones del Apocalipsis. Hay un hombre entre ese grupo de intérpretes jesuita que se llama Emanuel Lacunza, que escribe un libro sobre la segunda venida de Jesús y le pone un pseudoepígrafe, es decir, a título no personal, sino a título falso, de que lo está escribiendo un judío rabino llamado Ben Ezra, que en la historia se supone él se convirtió al cristianismo, y entonces qué mejor que un personaje como este sea el autor. Eso es en 1812. ¿Cuál es el objetivo de Manuel Lacunza con este tipo de pseudoepígrafe? Pues que lo lean los protestantes y cambien su visión de interpretación del Apocalipsis y de la Iglesia Católica. Entonces él hace todo una reinvención de teología, y un protestante irlandés, escocés, irlandés, Edward Irving, él le encanta el libro de Ben Ezra y lo pasa del español al inglés. No era de Ben Ezra, era de Lacunza, pero Irving no sabía. Entonces lo pasa al inglés, y a la vez pues él era pastor y tenía a una jovencita de 15 años que se llamaba Margaret MacDonald, y ella dice que tenía visiones de Dios, y una visión le hizo ver que Dios raptaba a su iglesia y se la llevaba al cielo. Entonces esto hace clic con Irving, porque lo que dice MacDonald, esta muchachita, más lo que decía el libro, él, caray, se ve enamoradísimo de esta doctrina, y la va a recibir de él William Darby. Este sí es irlandés, que el otro es escocés, y William Darby va a crear, ahora sí de una manera ya sistematizada, toda la doctrina dispensacionalista que hoy se conoce y que las iglesias carismáticas y pentecostales manejan principalmente. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues nosotros a veces jalamos cositas de ahí, del dispensacionalismo, como hemos estado viendo en las pasadas clases. Son interpretaciones, muchas de las que incluso llegamos a manejar, de influencia dispensacionalista, porque esa influencia llegó hasta Estados Unidos y Canadá a través de Darby y Scofield. Cyrus Scofield fue un norteamericano que estudiaba abogacía, también Darby, entonces como que había clic entre ellos dos, y le gusta toda la idea y la teología dispensacionalista, y decide escribir una Biblia en 1909, y luego hace una nueva edición en el 17, y esa Biblia se va a llamar la Biblia de Scofield. Tiene como 1917 notas. Esa Biblia se hizo muy famosa, esparció por todo Estados Unidos, y es la que tiene toda la doctrina dispensacionalista. Si usted tiene una Biblia de Scofield, tírela. Esa Biblia es un peligro, ¿verdad? Yo creo que tiene sus méritos porque es un trabajo gigantesco, pero
todas las doctrinas que ven ahí en las notas son terribles. Y además maneja un punto de vista totalmente fundamentalista, es decir, divorciado con todos los descubrimientos científicos que puedan haber, y se sigue manejando que el mundo fue creado hace 5.000 años o 6.000, y eso es absolutamente, perdón la expresión, absurdo. Toda esta visión históricamente del dispensacionalismo fue lo que trajo a Estados Unidos la doctrina del rapto. Eso lo llegó a escuchar también y conocer William Miller, que fue el que le encantaba la profecía. Si él sabía de profecía y estudiaba profecía y le encantaba lo escatológico, por supuesto que cruzó con los textos de Darby y de Scofield. Y él de alguna manera también sacó cosas, ajustó otras, y esas doctrinas llegaron a nosotros, a la iglesia, a través del millerismo y del adventismo. Por eso es que estamos haciendo este análisis. Los dos principales textos base de la doctrina del rapto es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y Mateo 24, 40 al 44. Hay otros textos que podríamos decir, pero en realidad ninguno de estos dos, que son los principales, ni otros que manejan, pueden contestar la pregunta del rapto, porque no hay manera de comprobar bíblicamente semejante cosa. Pero es importante que conozcamos cómo es la interpretación en Tesalonicenses 4, del 13 al 18, primeramente. Y disculpen mis garabatos de siempre en el pizarrón, pero pues el arameo se me da, ¿verdad? Así que en Tesalonicenses 4, del 13 al 18 voy a leerlo, dice así: hermanos, no queremos que estéis con la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios lleva consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor: nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Esto es el texto de Tesalonicenses. Y vean cómo termina la sección, la perícopa: consolaos con estas palabras. O sea que había desconsuelo en Tesalónica porque tardaba el regreso de Cristo y había mucha especulación, y entonces los creyentes de la iglesia tienen ya muchas dudas, y por eso Pablo escribe acerca de la segunda venida de Jesús, y él habla de este texto. Pero para entender ese texto brevemente hay que explicar tres palabras clave en griego. Ni modo, pues el griego es en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, y pues nos tenemos que meter ahí. Aquí aprovecho para decir, nunca se les ocurra hacer un estudio bíblico de una palabra del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento con un diccionario de la lengua española, o un diccionario de Webster, o el diccionario que me digan de tipo conocido, normal o literario, porque eso no sirve de nada. Para investigar el significado de una palabra, uno tiene que ir al griego o al hebreo, en el caso del Antiguo Testamento. No hay otra. Si usted se mete con un diccionario en español, ya perdimos. Está en un grave error. Ahora bien, nos vamos al texto en griego. Y el texto en griego dice parusía. Primero, la primera palabra, déjenme ver si es esa. Sí, muy bien. Parusía es una palabra griega que viene de pareimi. Pareimi significa algo que se hace presente. Parusía no es otra cosa que la presencia de algo.
algo que se manifiesta. Eso es parusía. ¿Quién es el que se va a presentar y se va a hacer manifiesto? Jesús en su segunda venida. Teológica y técnicamente hablando, así se conoce en el argot de la academia la segunda venida de Cristo, la parusía. Y la parusía tenía unas características para los griegos. La parusía es una palabra que se utilizaba para hablar de la presencia, podía ser la presencia de alguna persona, pero también tenía que ver políticamente, término político, con un anuncio a través de trompetas y aclamaciones de que alguien está llegando, alguien se hace presente, ¿no? Lo que nos va a confirmar y darle fuerza y sentido a esa palabrita va a ser la otra palabra, que es apántesis. Y apántesis en griego significa, se aplicaba para una delegación, cortejo, escolta o grupo de personas de la ciudad escogidas cuidadosamente para que salieran a recibir a un mandatario, rey, emperador o personaje que llegaba de fuera hacia la ciudad. Entonces este cortejo o escolta se llamaba apántesis. Lo que hacían eran salir de la ciudad, recibir al tal, ¿sí? Recibir su parusía, y el apántesis es la delegación que sale al encuentro, también significa el encuentro con alguien. Entonces salen a recibir, a encontrarse con ese personaje importante. ¿Cuál es la idea de la apántesis? Que esa delegación, por cortesía, por cuestiones de protocolo político y etcétera, salen a recibirle, pero no para decirle hola, ¿qué tal? O ¿a qué viene? O a darle regalitos, sino salen a recibirlo para estar con él en un momento y luego todos juntos continúan el camino y entran a la ciudad. Es decir, el mandatario entra a la ciudad escoltado por esa delegación escogida. A eso se le llama la apántesis. Y finalmente, harpazo. Harpazo es una fuerza repentina o un jalón, ¿sí?, que te capta y te lleva. Esa es la palabra que utiliza para arrebatamiento. Arrebatados juntamente con él, harpazo. O sea, no es una fuerza así, no es algo bonito que nos abrazó y nos llevó. No, es un jalón o es algo así como que implica un súbito impulso, y allá va, ¿no? Esa misma palabra se usa, por ejemplo, cuando Felipe es impulsado por el Espíritu y se lo jala después de haber estado con el eunuco. Felipe es llevado por el Espíritu a otro punto. Esa palabra harpazo, ¿qué significa? ¿Que Felipe se fue a un rapto? Pues no, simplemente que el Espíritu, es la manera teológica de decir que hay un movimiento, un jalón del Espíritu para que hagas algo que Dios quiere. Aquí está haciendo una conclusión aquí de esto. El texto nos está hablando de una llegada de Jesús, donde sus santos, los elegidos, que son la delegación escogida, salen a recibirlo cordial y amorosamente, están con Él, así estaremos por siempre con el Señor. Y por siempre es una palabra griega que implica, no como en español, por siempre ahí se quedaron, no, sino que significa que es un periodo de tiempo importante y luego regresan, porque así era la apántesis, no se quedaban allá afuera. O sea, el mandatario dice, oye, bueno, pues van a dejar entrar o no a la ciudad, ¿no? Y entonces ya se venían todos juntos, y esa es la idea que quiere transmitir muy a la griega con el contexto del Imperio Romano, y entonces todos entran a la ciudad porque están celebrando la presencia del rey con aclamaciones y trompetas, y se anuncia que él ha llegado,
Y todo el mundo lo sabe, porque además esta presencia, esta aclamación, pues es algo que se hacía con los emperadores o con los jefes de guerra, los generales que llegaban de una guerra con una gran victoria y entonces entraban a la ciudad y así eran recibidos con una apántesis y la parusía. ¿Qué pasaba con la harpazo? Bueno, pues todos de alguna manera eran, véngase para acá, vámonos a recibirlo, ¿verdad? No te estoy preguntando. Entonces, esta es la idea contextual de esa época, o sería lo que llamamos la situación vital, es decir, qué es lo que origina el texto, una situación histórica como esta, en ese contexto del siglo I, y ese Pablo lo va a usar para dar a entender cómo va a ser el encuentro con Cristo. Ahora bien, vayamos al texto de Mateo 24. Del 40 al 44. Ese texto nos habla, si ustedes se acuerdan, su contexto literario, estamos dentro del discurso del Monte de los Olivos, es el discurso apocalíptico de Mateo, y está hablando de que va a ser destruida Jerusalén en el año 70, si ustedes se acuerdan, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y para algunos después, la segunda parte del texto de Mateo 24 va a hablar de la segunda venida de Cristo, es decir, para algunos que lo interpretan así, y para otros simplemente está hablando de algo pasado, la pura destrucción de Jerusalén. No nos vamos a meter en ese asunto, simplemente sí voy a explicar que el contexto de Mateo 24 es el discurso de los olivos. Jesús está enfrente del templo y en el Monte de los Olivos se ve Jerusalén y el monte del templo perfectamente bien y majestuoso. Si ustedes se sitúan actualmente en Israel, enfrente de la ciudad de Jerusalén se ve, si usted va al Monte de los Olivos, se ve de frente perfectamente donde estaba el templo. Entonces ahí era una construcción impresionante, los discípulos están impresionados por semejante construcción, eso se ve en el verso 1 del Mateo 24 y verso 2, y Jesús les empieza a explicar que ese templo se va a venir para abajo, ¿verdad? Una cosa muy importante de eso del templo, que no dije acá, precisamente algo interesante es que en esta teología raptista o del rapto, hablan de una construcción del tercer templo que algunos andan manejando y que proponen fundamentalistas que dicen que hay que buscar reconstruir el templo. No puede haber algo tan absurdo como eso. Jesús vino precisamente a romper con eso. ¿Y saben por qué? Porque el templo para esa época no era otro símbolo, ni siquiera para esa época, para las anteriores, el templo de Salomón, el templo y el templo de Herodes significaba para el pueblo el lugar de la corrupción y de la decepción y del robo y la opresión para todos los pobres, porque era un negocio y era corrupto al máximo. Esos dos templos para el pueblo no eran más que un lugar de opresión y corrupción. Esa es la verdad y eso lo podemos ver en la Biblia. Y tan es así que Jesús va a tirar las mesas. Él sabe que está podrido ese sistema. ¿Cómo creen? Si eso significa realmente el templo, va a crear un tercer templo. No hay necesidad de él. Nuestro templo nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo y ya no necesitamos un templo de ese nivel. Ahora, regresando al texto de Mateo 24, voy a leer el 36 para leer el contexto. Dice: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado, dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadasen su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Estamos otra vez en el contexto de la parusía, y en ese contexto, del 36 al 40, tenemos que explicar el 40 al 44. Lo más importante aquí es que los que creen que hay un rapto, y si no hay un rapto, el Señor nos surge la pregunta, yo quiero ser de los que se lleva el Señor, ¿verdad? Y los que se quedan, pues pobrecitos, y se quedan en la tribulación. Y hay cristianos que creen eso sin ser ni tener conciencia de esta teología del rapto. Por eso también estamos analizando este texto. Pero ¿será? Los que se van, los que son tomados, son los beneficiados, como dicen los del rapto, y los que se quedan son los que se quedan a la muerte y a la destrucción, al castigo, a la tribulación. Es exactamente lo contrario. Si ustedes ven el versículo número 39, dice, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, y así será la venida de la... O sea, se los llevó a todos, dice Reina Valera. O sea que a los que se lleva son a los que están fritos, porque son... O sea, esos son los que se van a perdición. Los que se quedan son los bendecidos. Los dejados, no al revés, es exactamente lo contrario. Eso lo vemos aquí por el contexto. Y aparte, el griego dice airó, el verbo airó. Bueno, este es un verbo que está en primera persona, pero ya conjugándolo es llevados todos. Y se los llevan. Y airó significa levantar. O sea, se los llevan y van para afuera, ¿no? Ustedes ven el texto de Génesis 6, el diluvio, y se ve cómo se lleva, bueno, o sea, no dice que se los lleva, pero se ve que todos son, de alguna manera, los que se lleva son los que precisamente pues se pierden. Y ¿quiénes se quedan? Los que se quedan en el arca. Ahora bien, aquí hay algo muy importante también que tomar en cuenta. Esto es el contexto literario, pero el contexto histórico dice otra cosa. Bueno, no, dice lo mismo, perdón. Pero esto lo explico a nivel histórico. En el año 70, que es precisamente de lo que está hablando, al menos en gran parte del texto, habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y precisamente cuando viene la destrucción del año 70, los ejércitos de Tito entran a la ciudad de Jerusalén, rompen las murallas y empiezan a asesinar de una manera salvaje y terrible a todo el pueblo. Pero narran, y Josefo explica, Flavio Josefo, un historiador judío que estaba con ellos, preso, que lo tenían como intérprete y también para que diera testimonio de todo, él hace ver cómo es que los romanos al entrar a la ciudad, fíjense, hasta el grado de lo que eran capaces, porque se daban ese gusto, digámoslo entre comillas. Estaban dos personas ahí, y al que ellos escogían, con su espada, la partían en dos. Así, eran unas espadas poderosísimas. La partían en dos, o sea, no que se caiga exactamente en dos, pero lo rebanaban, por decirlo así, o lo degollaban, o a la persona que estaba ahí, que podía ser el esposo, y al amigo, a la esposa, al hijo, como que lo iban y lo dejaban ahí temblando y no le hacían nada. Lo dejaban. Es una técnica de pánico. Y el otro se queda congelado ahí, indefenso, y varios de esos fueron a los que se llevaron presos. Hasta Roma se los llevaron de esclavos. Pero ellos escogían aleatoriamente, tú vas. A la mayoría los mataron, efectivamente, pero algunos los dejaron.
es precisamente a lo que se refiere el texto. Unos serán tomados, o sea, llevados, en otras palabras, como en el Noé, muertos, y los otros serán dejados. Es decir, no van a morir. Pero va a ser un momento terrible. Esa es la escena que quiere presentar Mateo, para que tengamos una idea. Así fue cuando invadió Roma, o los romanos, Jerusalén en el año 70. ¿Qué conclusiones podemos tomar de esto? Pues que definitivamente aquí no habla del rapto, que habla de un momento de encuentro con Jesús, de su iglesia, y a donde regresamos a la ciudad, que es la ciudad nueva, Jerusalén, la nueva ciudad, ya no es Jerusalén, y regresamos todos juntos a vivir. Esa es la imagen, ¿verdad? Si ustedes quieren, utópica, pero así es. Los que se quedaron son los que no murieron, y los que se los llevaron fue como a los del diluvio, que se los llevaron y murieron todos. ¿Cuál es la idea del texto? Ahí dice alentaos en el caso de Tesalonicenses, y en el caso de Mateo dice velad, estar cuidadosos, porque el punto es que va a ser sorpresivo, y lo más importante es estar preparados y velad. La sorpresa es aquí lo que le da todo a estos textos. No sabemos cuándo van a suceder, no sabemos en qué momento va a pasar. Lo que necesitamos es estar preparados. Que Dios les bendiga.